Pero qué tarde tenemos, qué noche tenemos, ¿eh? Hoy tenemos algunas fotos seleccionadas, no será como la cámara de Coldplay en los recitales, pero algunas fotitos que hablan por sí solas. Y tenemos esta mesa espectacular de la rosca. Tenemos la mesa de la rosca enseguida. Facundo y Camila cortan la rosca. Camila quiere llevarse la rosca también para... Entera. Para el mate, pero antes que ellos le voy a preguntar de este mapa de figuritas al señor Diego Cabot. ¿Quién es Mr. Bache, Diego? Agarrá la figurita de Mr. Bache. ¿Quién es Mr. Bache? Te voy a mostrar porque es... agarra la figurita, mostrala, por favor. Acá lo guardé. Mr. Bache. Mr. Bache es el señor Catopodis, que fue 4 años ministro de Obras Públicas de la Nación. Uno de los momentos donde más se deterioraron los caminos de la Argentina, ¿no? Claro. Me tocó viajar esta semana por las rutas argentinas, me acordé de Mr. Bache, de sus predecesores y de los actuales, ¿no? De cómo está el Estado. Bueno, no lo sueltes. Agarrá a Mr. Bache y yo te voy a sumar otro. Gabriel Catopodis, que vos sabés que se enoja cuando yo le digo Mr. Bache, ¿Sí? Pero en la Cámara de Construcción, que tenía muchos amigos, él le decían Mr. Bache. Por lo único que hacía era hacer baches. ¿Qué pasó, Facundo Chávez, entre estos dos personajes? ¿Quién es? Hubo una pelea en una reunión del PJ bonaerense. Algunos dicen que llegaron a golpes, a empujones, y que hubo un conato de boxeo. Otros me dicen que no. No les creo nada. Hubo una discusión fuerte. Las trompadas no se las creo. No, yo tampoco, la verdad que no. Sí que hubo algún forcejeo, un agarrame que lo mato, que solemos hacer los varones. Perro que ladra no muerde, Facu. Claro, solemos hacer algunos varones para cuando uno pierde la compostura, pero no pasó a mayores. Bien. Pero sí es importante, igual que vos lo mostrás ahí a Máximo Kirchner, que en las negociaciones finas, Máximo Kirchner tuvo que correrse porque había bastante enojo con él. Y ahora te voy a mostrar otro. No lo sueltes a de la Mr. Bache, pelea, no lo sueltes. de la pelea. Sí, a Mr. Bache sí, soltalo. Eventualmente, si le hubiese tocado, a Mr. Bache puede correr, porque está en buen estado físico, porque es zaguero central de un equipo de fútbol. No digas. Sí, acá en Palermo. Bueno, juega mirá, de zaguero central, así que podría haber corrido para evitar la piña. ¿Qué tuvieron que ver estos dos a la cámara, con los cartelitos? ¿Qué tuvieron que ver estos dos con el corte de luz? El corte de luz es un misterio. La verdad es que el corte de luz yo lo definí como un corte de luz oportuno. Claro, no es ningún misterio. Como un corte de luz... No. Es una jugarreta. No es ningún misterio. ¿Cómo va a ser un misterio? Cortaron la luz, sacaron los tapones. ¿Quién bajó la palanca? Pero obvio. Yo no voy a acusarlo ni a Sergio Massa. Pero yo sí, no tengo ni problema. a Máximo Kirchner. ¿Entendés? O sea, no hay ningún misterio. De haber sacado ningún tapón porque no me consta. Si le consta a Diego, me parece perfecto. A mí no me consta que hayan ido a sacar ningún tapón. Ahora, fue un corte de luz absolutamente oportuno, absolutamente sugestivo, sospechoso, deliberado, deliberado. Y además nadie dio explicaciones. Absolutamente deliberado, que les dio unas 38 horas más de tiempo extra para que se terminaran de armar las listas, porque hasta esa hora, hasta las 12 de la noche, no tenían literalmente y materialmente, no tenían nada para presentar. Perfecto, te hago esta pregunta. Cuando yo me quiero presentar como candidato, seguramente voy a ir a la mesa del partido, voy a firmar la candidatura y yo me presento en la justicia electoral que está en el Palacio Legislativo de La Plata, ¿y qué hago? ¿Qué hacen enfrente? ¿Qué hace el que está en el escritorio enfrente? ¿Carga datos en una computadora? Le borrás los datos y apagás la luz, decís. Toma el papel. Mi pregunta es, supongamos que el corte de luz sucedió efectivamente, fue un legítimo corte de luz, ¿lo ponemos en esos términos? ¿Se podía igual proseguir con la carga o no? No. La carga se hace por vía electrónica. Ok, entonces si se hace vía electrónica, ¿por qué necesito ir a una computadora presencialmente a cargarlo electrónicamente? Pregunto en serio. Lo que se lleva cuando se inscriben las candidaturas, no es que va un fulano con un pilón así de hojas, no es así.
se incorporan vía electrónica. Claro. Y van los apoderados con todas las firmas y esas firmas las llevan de manera presencial. Pero todas las candidaturas se envían vía electrónica. Y lo que pasó es que ese corte de luz, eso, porque no es que les alcanzó uno, tuvieron que hacer dos para que el tema se blindara y que quedara claro. Tremendo. Pero esos dos cortes de luz lo que impidieron fue que el sistema de la Junta Electoral pudiera recibir toda la documentación. Pero vos en la computadora, yo lo puedo hacer, supongamos que yo soy el apoderado del partido, ¿lo puedo hacer en mi computadora la carga? El tema es que la vas luz a un que bar, vos, vas al bar. Claro, no te estoy queriendo interpelar a vos. Campana. Es que la luz... Después la seguimos con lo de la luz. La luz es de la Junta Electoral. El sistema afectado es la Junta Electoral. No es lo que hacen los apoderados. La campanita. Ponen la campanita. Bueno, es parte de la rosca esto, ¿eh? Para esto es la rosca. Enseguida Camila y Facu en el ring cortan la rosca. No sé qué va a pasar ahí. Amigos, los cierres de listas, nos ponemos un poquito serios, porque es divertido, si no lo tratamos así, esto es muy engorroso, una maraña total. Los cierres de listas no son macana, no son peleas de consorcio. Demuestran algo muy importante, demuestran quién tiene poder y quién no tiene poder. Pero estamos hablando del DERPO real, porque ponés los nombrecitos de los que representan, de los que luego van a tener el poder en los distritos, en las legislaturas, en las municipalidades. Entonces no es macana, se le llama la lapicera. La lapicera en el peronismo siempre la tuvo Cristina en estas 2 últimas décadas, pero parece que esta vez se empezó a quedar sin tinta. Por lo menos tuvo que compartir la lapicera. Y esto marca una crisis en el peronismo que empezó a hacer eclosión con la derrota de Sergio Massa y luego con la prisión de Cristina Kirchner. Y también se notó fuertemente qué mujer sí tiene la lapicera muy cargada. A ver quién es. Karina Milei. Del otro lado está el frente de todos contra todos, porque ahí se cortaron la luz, no se ponían de acuerdo. Vamos a ver cómo va a ser la campaña. Va a ser una campaña rara porque están todos peleados. De este lado, la que tiene la lapicera cargada es Karina Milei. Y el gran derrotado, al menos en el reparto de los espacios de poder en las listas, es alguien que parecía intocable hasta ahora, Santiago Caputo, el consultor presidencial. ¿Esto por qué? Porque precisamente los jóvenes militantes de las redes que se alinean tras él en las llamadas Fuerzas del Cielo no tuvieron lugares importantes en las listas. El viernes, cuando esto era apenas un secreto a voces, ¿no? Nosotros le preguntamos al jefe de gabinete, a Guillermo Francos, si había tensión en el Triángulo de Hierro. Guillermo, ¿tiene algo para decir de los trascendidos de tensiones en el Triángulo de Hierro? No quiero entrar en ese juego, Cristina. Yo digo, a veces el periodismo, y mucho también el periodismo en la Casa de Gobierno, escucha comentarios, filtra esos comentarios, los convierte en noticias. A veces también algunos funcionarios expresan sus posiciones de una manera que no le corresponde y generan esta cadena de noticias. Creo que entre las personas de ese triángulo al que usted se refiere haya un problema. Bueno, el gobierno sigue sin admitir públicamente esta tensión, pero claro está que quedó en evidencia en el reparto de los lugares en las listas. Ahora bien, no lo admiten en voz alta, pero en voz baja obviamente corren los off the record. De todas maneras, ahora nos vamos a enfocar en cómo es el armado que finalmente quedó en pie en la provincia de Buenos Aires. Aquí hay lugares importantes, sobre todo para el PRO y para Patricia Bullrich. Acá hay una foto, ahí está, una foto importante. Esto hay que entenderlo en perspectiva, ya se los voy a explicar. Y miren esta otra, los gestos dicen todo, pero esta es la foto de la sintonía y hay otros dirigentes del PRO cuyo relieve crece en el armado libertario. Déjame esta foto. Diego Santilli, allá está,
y Guillermo Montenegro están juntos. ¿Pueden ser hombres que van a desembarcar en el gabinete? ¿O quizás acá tenemos un candidato a las elecciones nacionales? Lo cierto es que Santilli ya dijo, estoy para donde diga La Libertad Avanza que debo estar. Y miren esta otra foto de sintonía. No, la de Santilli matándose de risa. Santilli hizo un culto del silencio en esta... Ahí está, mira esta foto habla por sí sola. Hizo un culto del silencio Santilli y finalmente fue uno de los armadores principales. Esta foto dice todo, yo no tengo que agregarle nada. Bueno, Guillermo Montenegro, acá está, mira, también se ríe. ¿Es el nuevo ministro de Justicia cuando pase este proceso? ¿Qué dice Facundo Chávez? ¿Sí o no? Es probable. No doy nada cerrado porque depende de la decisión del presidente, pero es una de las alternativas posibles. Bueno, y acá es donde conectamos directamente con la otra pata de esta alianza, pata fuerte, que es la conexión con Patricia Bullrich y también sus referentes. Patricia Bullrich casi seguro va a ser la candidata a senadora en la ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza. Esto va a poner en una situación muy compleja al PRO, porque recordemos que fue su última candidata presidencial. Algunos dicen, es más, hasta puede llegar a enfrentarse con el propio Larreta, una reedición de esa pelea. Pero hay todavía algo más para decir, porque si esto es así, como lo estamos planteando, significa que en la segunda fase del gobierno, Patricia Bullrich entra a un escenario que es muy pedregoso hoy para el gobierno, que es el Senado de la Nación, donde algunos ya la ven como presidente provisional del Senado, es decir, siendo la contracara de otra mujer fuerte que está aislada del gobierno, que es la vicepresidenta Victoria Villarruel, y en un duelo que Patricia Bullrich ya adelantó la semana pasada, de esta manera. Y ayer la vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir, no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, que no es legal, que no es legítima porque no estaba convocada. Punto. Esa es la discusión. Que se ponga del lado de la gente y no del lado de los senadores kirchneristas que el día de ayer lo que querían, como lo dicen todos los días, es ver al presidente subiéndose a un helicóptero. Es simple. Bueno, enseguida les voy a contar también algo más sobre referentes de Patricia Bullrich. Pero ya que hablamos de la vicepresidente, miren lo que hizo este fin de semana la vicepresidente. Andaba por el norte, había ido a Catamarca y paró en una estación de servicio a cargar nafta, una estación de YPF, se puso la gorrita, cargó nafta, limpió vidrios y saludó al playero a quien le dedicó el saludo principal del Día del Amigo. Mira, bueno, resulta que en las encuestas está marcando muy arriba YPF. La gente tiene una mirada muy identitaria con la petrolera argentina. Recordemos, estas semanas vinimos contando la lucha agónica que da nuestro país en los tribunales de Nueva York para ver si puede en alguna instancia generar decisiones favorables en un juicio que ya está casi perdido. Pero claro, la vicepresidente con la gorrita, el presidente que normalmente aparece con el overol de YPF, ¿está echando nafta al fuego de la interna, Victoria Villarruel? ¿Cómo la ve, Facu? Victoria Villarruel está decidida a hacer un camino autónomo de Javier Milei y tiene la decisión de confrontar y de responder cada una de las críticas que vayan a surgir. Por lo menos eso es lo que se sabe hasta ahora. Hay en el Senado un Senado que para el gobierno es un ámbito perdido porque está controlado por el kirchnerismo y la cuentan a Victoria Villarruel como parte de esa narrativa opositora contra el presidente. Desde el entorno dicen igualmente, cierro con esto, desde el entorno dicen, nosotros somos institucionalistas y de ningún modo vamos a ir en contra del presidente, pero el lenguaje en redes muestra otra cosa. ¿Vos, Cami? Definitivamente es oposición. Hoy Villarruel es oposición. Se ha plantado en ese lugar, su equipo se planta en ese lugar y sus acciones de acá en adelante, como las mismas de los últimos meses, van a llevar a esa misma conclusión. Bueno, en este punto está la visión de la interna dentro del gobierno. Acaban de dar su perspectiva Facundo y Camila.
Pero también hay una visión de Victoria Villarroel desde fuera del gobierno, desde la oposición al gobierno, sobre todo desde la oposición más extrema. Por ejemplo, Guillermo Moreno. Y acá entramos en un escenario más destituyente. Miren. Con respecto a Villarroel, primero es eso. Segundo, vos tenés que entender que el que está dañando a este país, nuestro país, es el presidente. Por lo tanto, todo lo que debilite al presidente, en términos políticos, que está dañando tu patria, es políticamente correcto, Y la Asamblea Legislativa la convoca la vicepresidenta. La continuidad de Villarroel como presidenta, lo digo, no tiene legitimidad, solamente se la puede dar la Asamblea Legislativa. Para ser legítima en la Asamblea Legislativa, o hace un gobierno convocando a la fuerza política, o la Asamblea Legislativa le va a decir que no y elegirá otro para terminar el mandato. Cuando algunos dicen que en realidad hay ficción detrás de los que creen ver en el peronismo intentos destituyentes y de golpe, cuando este señor habla en serio. Guillermo Moreno habla en serio. Representa y dice lo que otros no se animan. Pero sí existe esta visión por parte de la oposición más extrema al gobierno. Entonces el Senado, con gente que, aunque no diga estas cosas, tiene las mismas ideas que Moreno, y la vicepresidente en ese lugar con la tensión con el presidente, no es para subestimar. Esto no es la novela entre la China y Wanda, ni entre Susana y Graciela. ¿Entienden? No, es más complejo el tema. Sí, Facu, decilo. Porque hay pedido de juicio político en la Cámara de Diputados. Claro. El primer pedido de juicio político se lo hicieron a los 3 meses. Exacto. Y Mayans, presidente del bloque de senadores, dice que Javier Milei tiene problemas mentales. Y el otro día le reclaman a Villarroel, precisamente, haberle dado la palabra primero a Mayans que a Ezequiel Atauche. Esto que parece una cuestión de orden es más profundo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para analizar. Y no lo dije yo, lo dijo Guillermo Moreno, ¿no? Bien. Dicho esto, en los cierres de listas hay ganadores y hay perdedores. Teóricamente, una vez que pasa esa interna, los que perdieron van a alinearse con el que ganó y el que conduce. Pero no siempre pasa eso, menos en un contexto tan encarnizado. Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver con, después del cierre de listas, ¿hay realineamientos o hay venganzas? Y lo vamos a analizar de esta manera. Primero, realineamiento o venganza en el peronismo. En cuanto al peronismo, el corte de luz habla por sí solo, será una campaña en la que van a estar todos peleados. Pero vamos a Kicillof. Kicillof, que logró imponer su fuerza, ¿no? Porque le pulseó a Cristina y usó la lapicera. Kicillof logró una victoria pírrica. Me encantó lo del foquito prendiéndose y apagándose, ponelo de nuevo. Kicillof logró una victoria pírrica. Y vamos a los puntos. Uno por uno, ¿por qué puede haber sido victoria pírrica? Pudo haber impuesto sus candidatos, pero de sus socios, Massa y Máximo, debe esperar lo peor, porque ninguno quiere que sea candidato a presidente en el 2027. 2. Aunque se haya impuesto en las listas, eso lo deja con la presión de los resultados, porque si hay derrota van a decir que es culpa de él, porque desdobló, porque puso tal candidato. 3. ¿Podía no jugar fuerte ahora si sus planes son ser candidatos? Definitivamente no, y por eso jugó con los intendentes. Y finalmente 4, liderar el peronismo es otra cosa. ¿Habrá una fractura del peronismo en 2027 a la hora de elegir candidato presidencial o habrá una interna? Vamos a ver. Y ahora sí, vamos a la misma pregunta, pero en el gobierno. ¿Realineamiento o venganza? Ayer vi que en el programa de Luis Majul ya hablaban de un nuevo triángulo, donde también en uno de los vértices aparece el jefe de gabinete Guillermo Francos. A ver, algunos o todos dirán que es obvio que al final del día quien iba a tener el poder era Karina Milei. Era casi obvio. El propio presidente la puso en el lugar de la armadora del espacio, es la presidenta de La Libertad Avanza. Pero la realidad
es que el sector que lidera Santiago Caputo quedó herido, se notaba hoy en algunos tuits de la militancia digital, de la militancia en las redes. Entonces, la primera pregunta, podríamos dividir este tema de dos maneras, y la primera pregunta es ¿qué va a pasar con la militancia en redes? ¿La militancia en redes va a seguir con el mismo entusiasmo? El fin de semana, por ejemplo, cerró una cuenta que se le atribuía precisamente a Santiago Caputo. Pero la segunda cuestión, probablemente, para tener idea de cómo va a evolucionar esto que es un conflicto en desarrollo o puede contenerse o puede expandirse, como un incendio. Entonces acá juegan los ánimos de sus protagonistas. Nosotros podemos observar lo que pasa, podemos hablar con fuentes. Ustedes fíjense que en este tema nadie admite públicamente en las notas en on lo que luego se admite en secreto, lo que luego se admite en los offs. Entonces van ocurriendo cosas. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Evidente que no hubo lugares en las listas para el sector que responde a Santiago Caputo. Entonces, ¿en qué sí podemos ir observando cómo evoluciona este conflicto? El armado de las listas en octubre. Porque acá tal vez se puede enmendar lo que se rompió en las listas de este mes. ¿Tendrá lugar eventualmente? ¿Tendrá voz y voto Santiago Caputo? Y en el otro lugar donde se puede observar qué pasa con la relación o la influencia de Santiago Caputo, un consultor presidencial que fue fundamental en el primer año y medio de la gestión del gobierno, es en lo siguiente. En los lugares de poder donde Santiago Caputo tiene peso. Entonces ahí tenemos que observar qué lugares son esos. Son muchos y son cajas importantes: YPF, la CIDE, ARCA, Salud, Justicia, la Procuración del Tesoro. Si esto no se altera, entonces probablemente la relación se encarrile. Pero si en estos lugares vemos movimientos, sí podemos empezar a pensar que después de octubre se viene una reconfiguración del poder. Nosotros no tenemos la bola de cristal, pero cuando se trata del poder hay que ver las posiciones que cada jugador gana o pierde en el escenario para saber hacia dónde va su futuro. Y sabiendo que hay un lugar que seguramente no cambia, y es el del presidente. Entonces, ese es el vértice, y desde ahí hay que empezar a ver cómo se mueven las otras fichas. Y difícilmente una ficha que pueda perder influencia es la de Karina Milei. Eso también hace pensar que las influencias en ese sentido sí pueden estar claras. Me voy a la mesa porque quiero ver cómo cortan la rosca. Bueno, toda suya. Facundo, por favor. Estamos atentos. Todo suyo. Cami, si querés unirte. Ven. Solo con el fin de comer. Porque ya demasiada rosca, ahora es hora de llevársela. Yo me diría primero con la del peronismo, ¿no? Mirá, fue seguro. Dale. A cortar directamente. Una porción. A ver, ¿dónde estoy? ¿En qué cámara estoy? Pero pará, es una sola porción la que cortaste. Corté solamente una porción. ¿Por qué? Porque cuando se llegaba al acuerdo, lo que se hablaba era que tanto Sergio Massa como Máximo Kirchner y Axel Kicillof iban a tener un reparto de estas porciones. Sí. Iban a ser, en teoría, 11, 11 y 7. Sí. 11 para Axel, 11 para la Cámpora y 7 para el sector de Sergio Massa. Sí. Ese número cambió. A ver. Quedó terminado, no sé cómo poder hacerlo para que sea proporcional, pero quedó en 15, quedó en 9 y quedó en 5. Para ponerle las banderitas. La proporción. Ponerle las banderitas. En vez de 11. Con la matemática más o menos así. Pongámosle así. Bien. En vez de 11, Pinchalo. en vez de 11, 11 y 7, quedó 15. Está más la Cámpora o menos. estaba. Este decide acá porque es el que tiene más. Claro. 15. Ahí está. ¿Con Cristina? Claro, con Cristina. Y Mayra. Y Mayra, que es fundamental. Vamos por atrás. Ahí. Vamos a poner en 3. Vamos a poner a. ¿Dónde está Axel? Acá tenés 1,5. Axel, ¿dónde está? Axel, acá. Axel, acá. Axel quedó con 9. Bien. Ahora, esos 9, en esos 9 está el valor de haber puesto las dos cabezas en las dos seccionales más importantes, que es la primera
y es la tercera. Massa. Y Massa quedó con 5. ¿Quién es importante? Malena, que queda segunda en la primera sección electoral. ¿Y esta chiquitita para quién es? Acá podría ir es un proporcional la prox que Magario, hice, claro. Y Catopodis, señor Bache como lo llama. Señor Bache. Mr. Bache como lo llama. Bache. Perfecto. Se puede decir proporcionalmente es así como quedó, aunque cuando se estaba negociando, nadie, tiralo que dice se hablaba de una proporción que finalmente no se dio. Bueno, y para medir quién ganó y quién perdió, lo que está bueno es hablar con la fuente si habían algunos que estaban muy contentos, sobre todo los de la Cámpora, y habían otros que estaban forzadamente contentos, que eran los de Axel Kicillof. Massa, la verdad que con Malena y los 4 puestos más que consiguió, quedó hecho, independientemente que tuvo que resignar 2 lugares, porque era el que terminaba de amalgamar estas dos sectores que estaban peleados a muerte, ¿no? No vas a ver en ningún lado algo más claro que esto. Más rico tampoco. Más rico, sobre todo más rico. Bueno, cortemos la otra rosca. La de la alianza. A ver, ¿cómo la cortamos a esta? Yo lo asisto a Facu, que es el que sabe de la receta. Facu, ¿cómo cortamos esta? Yo te ayudo. A ver, sería... Estaba las matemáticas. 4 pedacitos. Serían 3 pedacitos o 4. A ver. Ni una amiga le dejas. Santiago, por supuesto, Caputo. Vamos a dejarlo al margen. Podríamos ponerlo ¿lo enchufar ahí? afuera. No, casi. Bueno, porque de Santiago Caputo es importante decir que de todos los cargos que estaban en juego solamente pudo poner una sola persona, que era me parece que esta una amiguita es un pedacito. Nahuel Sotelo, que es funcionario del gobierno. O sea que en vez de hacerle un favor, me parece que le dieron el raje del gobierno. Quieto, no te caigas, Santiago. Ahí está. Le habían llevado una lista de 20 posibles o potenciales candidatos. Vamos a ponerlo un poco más a fin no, vas a desarmar la rosca. Le habían llevado una lista, la Fuerza del Cielo, de 20 nombres para que Karina Milei eligiera. De esos nombres, ¿a quién podían sumar a la lista? Hay 2 por ahí conocidos, que es, por ejemplo, Mariano Pérez, que es influencer. A ese influencer querían sumarlo dentro de la lista. No, nada. Solamente Nahuel Sotelo, que al ser funcionario, más que un favor, le hicieron... Bueno, cortar las otras. Mira, voy a tener que reducir el tamaño de la rosca a fin de que Santiago se quede quieto. Acá, de toda la torta, hay que dejar claro que de toda esta rosca hay una sola dueña. Que es la señora ¿De Karina esa o no? De esta. Milei. De esta. De casi toda la rosca. ¿De toda? De casi toda la rosca. ¿Por qué? ¿Y todos estos otros? Porque tanto Cristian Ritondo, que consiguió para Cristian Ritondo un buen acuerdo, porque estaban poniendo en juego 12 lugares el PRO, y se termina quedando con entre 8 y 9 de entrables. Esto es lo... Por eso. La pérdida fue menor a la esperable. Exactamente. Dadas las circunstancias electorales. A la esperable en las encuestas, porque las encuestas dicen que el PRO puede tener entre 6 y 8%. Entonces, ir a competir y conseguir 8 sobre 12 y más o menos 120 concejales sobre 160 posibles es un buen acuerdo. Ahora, Karina puso todos los candidatos, todas las cabezas de lista. Importante la definición de la primera, porque Patricia Bullrich tiene un activo con Diego Valenzuela, que encabeza la primera. Es parte del acuerdo en el que trabajó Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro. Guillermo Montenegro, importantísimo, porque va a ser cabeza de lista de la 5ª sección electoral. La 5ª sección electoral tiene 1.400.000 votos. La primera, 5 millones de votos. La tercera, 5 millones de votos. Esta es la distribución más o menos de la rosca que tenemos en La Libertad Avanza. O sea, esta es una rosca más homogénea. Esta es una rosca, ¿pero qué? Con una actriz, de menos actores. Con menos actores, con menos decisores y sobre todo con una figura excluyente que es Karina Milei, que quedó empoderada a cargo del armado
Tu visión lo voy a dejar a Santiago Caputo, que lo estoy sosteniendo yo. Lo está sosteniendo Cami. Tu visión de este conflicto, el conflicto con Santiago. No, el conflicto con Santiago, básicamente lo que pasó es que Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem lo que plantearon en la mesa chica de negociación del gobierno es: nosotros resolvemos las cuestiones del Congreso y las legislaturas y ustedes se quedan con el gobierno y el diseño del gobierno. Si mezclamos los dos planos, vamos a hacer lío. Esa es la mirada más diplomática y dialoguista de la Casa Rosada. Ahora, en los papeles y en los hechos, por más que te diga Francos en on the record que está todo bien, la verdad que no está todo bien. No está todo bien hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, pero explotó esa interna hace 2 o 3 semanas y es una pelea que sigue escalando y no tiene final abierto. Porque hay una cara que yo sumaría acá, Cris. ¿Querés rosquita? Yo sí. ¿Hambre tengo? Se la ganó Cami. Sería la cara justamente de los Menem. Sí. Claro, tenés razón. Que falta totalmente. acá en la repartija. Porque son por ahí 2 de los actores que estaban más ocultos en las semanas hasta la definición de las listas, pero que definitivamente tuvieron un rol muy importante en el armado con Sebastián Pareja. Totalmente. Y especialmente Lule Menem y Martín Menem también. Exactamente. Y ahí eso influye en esta... ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Caputo? ¿Se escapa? Acá, está con, Ahí está. con Macri. Pero influye claramente en ese triángulo político que vendría a ser el de Santiago Caputo, Karina Milei. Qué buena pregunta. Y Mauricio Macri. Vamos a hacer una invita acá. Mauricio Macri estuvo respaldando la negociación de Cristian Ritondo en un segundo plano y esperando a ver qué es lo que traía Cristian Ritondo en carácter plenipotenciario de esa negociación a partir de que se corrió. Pero importante, un distrito que demuestra un poco cómo jugó Mauricio Macri y también Jorge Macri, que es Vicente López. Claro. En Vicente López hubo un acuerdo donde la intendente Soledad, ahí no me sale el apellido, Martínez. Soledad Martínez, acordó la mayoría la mayoría del Consejo Deliberante con un 70% de lugares para ella, y ese municipio es un municipio que puede demostrar un poco lo que representa el espíritu de Mauricio Macri. Tiene muy buena imagen de la gente. En las encuestas salió como el primer municipio es un municipio de la provincia de Buenos Aires. En caso de llegar a tener un traspié a Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, quedaría como uno de los distritos firmes. Este señor importante, Bondarenko, que va a ser el tercera sección electoral, una persona importante para el eje de la campaña, porque el eje de la campaña electoral va a ser la seguridad. Van a haber 2 ejes importantes. Primero, por supuesto, tratar de demoler a Axel Kicillof, porque Axel Kicillof va a estar en el centro de la campaña de Fuerza Patria, del peronismo. Pero el objetivo de todo el armado de La Libertad Avanza es apuntar directamente contra Axel Kicillof, con todos los errores que La Libertad Avanza le adjudica a Axel Kicillof. Pero el otro tema va a ser el tema de la seguridad. Y por eso Maximiliano Bondarenko es importante, porque va a ser cabeza de lista de la tercera sección electoral y que va a tener que enfrentar a Verónica Magario. Mirá, ahora voy a hacer yo un jueguito. Sí. Me hace acordar a los soldaditos de Jorge Lanata, pero es distinto. Estos son los... Bueno, Milei está acá y logró algo que se había propuesto desde hace muchos meses, que es unir a La Libertad Avanza y al PRO en una misma lista. La lista es violeta. Sin embargo, absorberlos. Es un frente, no es una absorción. Es una absorción casi hostil, pero es un frente. Pero lo logró. En la ciudad, Milei, con una apuesta muy fuerte, logra de alguna manera ganarle el territorio en la elección local por el desdoblamiento tan polémico que tanto le cuestionaron a Jorge Macri, con que hay pelea total, y logra imponerse en el territorio de uno de los líderes incuestionables de las 2 últimas décadas. Ahora, con este instrumento, que es unir los 2 partidos de la oposición, cosa que no se lograba desde hace muchos años, busca esto, busca ganar en el territorio de Cristina Kirchner. A ver, este señor, Santiago Caputo, hubiera preferido que la pelea fuera con ella, cara a cara. Exacto. Pero Cristina está presa. Y hubiera preferido que fuera el gordo Dan contra Cristina. Pero ya sabemos que eso no pasó, que el armado es de Karina. Entonces, con esto tenemos el ajedrez grande. El ajedrez grande de Milei,
porque obviamente el armado de Karina es para Milei. Total. El ajedrez grande es este. Milei lo que se propone es lograr dejar atrás a las dos figuras incuestionables del sistema conocido como grieta que ordenó la política argentina. Vamos a ver si esto es posible. No solo nosotros. Lo está viendo el mercado, lo están viendo los gobernadores, lo están viendo los ciudadanos, porque se juega la fuerza para poder hacer las reformas que vienen en la segunda fase del gobierno. Y como decimos siempre, hay que tener presente que la elección del 7 de septiembre es una elección que para los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires es lejana, no le importa, no le interesa. Probablemente tenga muy baja participación. Va a tener seguramente un porcentaje de participación muy bajo, pero el resultado puede influir en el resultado del 26 de octubre. Total. La elección a diputado nacional. Bueno, un aplauso a la rosca. Yo me llevo mi pedacito. Yo también. A ver, me quiero quedar con un tema que no lo mencioné, pero acá está Diego Cabot. La semana pasada fue una semana muy importante para el tema caso Cuadernos. Hubo una decisión que ya deja de alguna manera el camino abierto para el juicio, un juicio como ninguno en materia de corrupción política, una causa como ninguna, una investigación que llevó este hombre solo y en sus espaldas y en muchos meses o años, diría, fue de mucha soledad. Diego, quería reivindicar eso tuyo, que es un montón, y pedirte una reflexión con las novedades que hubo en esta causa. Bueno, lo que se procesalmente, vamos a explicar la cuestión procesal, lo que sucedió es se citó una audiencia para ponerse de acuerdo cómo llevar adelante un juicio que no tiene precedentes. O sea, si no fuesen todas las partes, todos sus abogados, más el personal del juzgado, más los medios y demás, estás hablando de 500, 600 personas. No hay un lugar físico en tribunales para contener esa gente. Para que tengas idea, hay más o menos pedidos cerca de 600 testigos, hay no sé cuántas pericias pedidas por todos, y a su vez tenés, como te digo, todas estas son 160, 170, hay que ver finalmente cuántos terminan ahí, procesados con sus abogados. Calculale que ya con eso nada más tenés un gran Rex. Personas. Sí. El gran Vos sabés que alguna vez, pero sí. un templo evangélico. Escúchame, claro. alguna mente, digamos, osada, sí, pensó en que se haga el juzgado, perdón, las audiencias en la ballena del CCK, ¿no? Del ex CCK, ahora Palacio de la Libertad. Sí, no te puedo creer. Lo exploraron, nadie tiene semejante valentía en tribunales como para hacer eso. Yo creo que las van a hacer por Zoom, con lo cual es una pérdida enorme de una cantidad de cosas. Creo yo que la van a hacer por Zoom. O sea, Cristina Kirchner, que es la principal acusada, tiene que asistir. Algunos momentos de las pruebas, algunos momentos sí. No siempre. Vamos a pensar que esto hay que ver, por ejemplo, unas cosas que se tiene que definir es cuántas veces se va a reunir por semana el tribunal por este tema. Porque ese tribunal oral no tiene esta sola causa. Tiene una cantidad de otras causas, ¿entendés? Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo le dedico? ¿Una vez por semana? Bueno, es un montón, porque es el 20% del tiempo a audiencia, pero a su vez es muy poco para la entidad, para el tamaño de la causa. Con lo cual no se sabe muy bien, y eso es lo que se tendría que empezar a definir en estas audiencias, donde se convoca a todos para poder, te diría, organizar un poco este proceso. Una cosa que quiero aclarar, porque anoche tuve me llamaron un rato acá a Nación Más y yo dije que el único querellante era fiscal, ¿no? La fiscalía, o sea. Sí. Y no es así. Hay un querellante más que es la la unidad de investigación financiera, que es la que comanda ahora Paul Stark, que quedó como querellante. Acordate que se retira la OA y demás, pero la UIF quedó. O sea que tenés dos querellantes, hay que ver si los dos van por lo mismo o no lo sabemos, son estrategias de cada uno, como te digo, la Fiscalía por un lado, y por otro lado la UIF, que tiene a Paul Stark, que es no es un ex fiscal, debe estar de licencia, pero es un fiscal con 35 años de antigüedad en el fuero federal. Perdón, agrego un dato a eso, parte del cambio o del ingreso de Paul Stark a la UIF
tenía que ver con que el Estado deje, o la UIF particularmente, deje de querellar en causa de corrupción. Con lo cual, no descarten una noticia antes de que el juicio comience, pero donde la UIF por ahora, no ahí hay que decirlo, es bien. El otro querellante. Es una pregunta para anotársela. Quiero contarles algo mientras hago una consulta. Vamos a seguir en este programa, vamos a tratar de aprovechar, porque tenemos el orgullo de tener en nuestro equipo a Diego Cabot, el orgullo de tener todo este equipo, pero en este caso porque involucra el juicio de los cuadernos. Hay material inédito, hay material para rescatar de ese juicio que vamos a ir presentándote con detalles increíbles. Vamos a empezar el miércoles que viene, porque Diego tiene para hacernos recorrer el camino al juicio. Claro, lo que sucede en estos casos, y no descarto que vuelva a suceder en este, es que toda la, por así decirlo, la estrategia procesal de la defensa, que están en todo su derecho a ejercerla, genera como una nebulosa de cuestiones procesales que hacen muy difícil seguir los juicios, ¿no? Esto pasa en todos los juicios. Por ejemplo, lo vimos claramente, y es un gran ejemplo para mirar, el de vialidad. Durante años estuvo fuera de la opinión pública, más allá de que mucho de eso estaba ya narrado hasta por la crónica periodística, todo lo que sucedió en el caso Vialidad, pero estuvo afuera por una cuestión de cuestiones procesales que las partes van interponiendo y demás. Entonces, hay momentos de los procesos donde se vuelve sobre los hechos, ¿no? Exacto. Y ahí volvemos se corre el velo de el nubarrón procesal y volvemos sobre los hechos. Ahora vamos a regresar sobre los hechos. Después vamos a entrar seguramente en una nube procesal y vamos a volver sobre ellos cuando vengan los alegatos, ¿no? Bueno, pero te vamos a acompañar en el camino al juicio de los cuadernos con información exclusiva de Diego Cabot en nuestro programa, en Siempre Más. El miércoles prepárate, porque hay información increíble del hombre que investigó el mayor caso de corrupción política en la historia argentina, un caso que se estudia en las universidades del mundo, para que se den idea. Gracias, Diego. Por nada. Un placer. Bueno, y con esta imagen te dejamos rosca, Luis. Me deja la rosca de... perdón, estoy acá. Me sorprenden trabajando. Me dejan la rosca muy buena imagen. Te dejamos rosquita ahí. Muy buena. Puedes usar las fotitos, todo. Buena imaginación y bien organizada, porque yo cuando vi tantas caras y la cremona repartida entre tantos, sobre todo por Diego Cabot, que no solamente tiene la estrategia del carpintero, que es un gran carpintero, sino que le gusta... ¿Ah, sí? Le gusta el Morphy. Hay que hacerle doble porción en los asados. Yo pensé que corría peligro, Mirá, que algún candidato corría peligro, pero no. No. La verdad es que vos sabés que hay un tema que a mí me sorprende de todo esto, que es la consolidación de los clubes nocturnos políticos que se ha dado en este fin de semana. Te abrí una cosa que no, te abrí una ventana que no la se cierra consolidación de los clubes nocturnos. Claro. Después lo desarrollamos. Una locura, te juro, nocturnos. la consagración de la casta, ¿no? Yo extraño, te voy a decir algo, extraño las PASO. Bueno, extraño. Eso también lo podemos desarrollar. Fenómeno. Vinos de terror extraordinarios del Valle de Uco, Conejo Verde, vinos tan únicos